buen día. Nuevamente continuamos aquí su servidora Cristina Muñoz y Jimena. Y seguimos con el Salmo número 9. Estábamos hablando en la parte anterior, en el podcast anterior, que David sigue alabando a Dios y recordando y diciéndonos y enseñándonos que los enemigos han perecido, han quedado desolados y las ciudades que derribaste, su memoria pereció en ellas. En el 8 nos está diciendo, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y veíamos en el podcast anterior, nos quedamos, que Dios tiene un lugar especial. Aquí David nos decía que los oprimidos tienen un lugar de refugio. Y ese refugio es Dios. David alaba a Dios porque más que recordar que Dios juzgará a los impíos, que de hecho lo va a hacer y lo ha hecho. Vemos países, pueblos en la antigüedad que fueron destruidos precisamente por la impiedad de ellos. Dios tiene o es un refugio o un apoyo a aquella persona oprimida. En el podcast anterior estábamos descifrando lo que es una persona verdaderamente oprimida. Siempre va a haber jerarquías y todo mundo tenemos que rendir cuentas a alguien. Y hoy en día mucha gente no quiere reconocer la autoridad ni de los padres. Ahora casi que los hijos son los que tienen autoridad sobre los padres en los trabajos, y esto va generando caos. Dios es un Dios de orden y ha establecido un orden de autoridad para gobernar, y las leyes que Él ha impuesto en el mundo y los gobiernos que Él permite que gobiernen para implantarse leyes es para una convivencia más pacífica entre pueblos, entre naciones, entre familias, etcétera. Pero el hombre busca revelar, somos rebeldes, ya lo traemos en la carne de una o de otra manera. Sobre todo cuando somos adolescentes nos quejamos que nuestros padres nos maltratan, y hoy en día la verdad que hasta los padres tienen miedo a los hijos. No es así. Veíamos que realmente el oprimido es una persona perseguida por un ente o una persona malvada que realmente da la espalda a Dios, y nos dice en este salmo que Dios es refugio del pobre en el tiempo de angustia. Y estamos al hablar de angustia, cuando hablamos de angustia es cuando yo creo que cualquiera de nosotros hemos pasado tiempos verdaderamente difíciles en los cuales ya no tenemos fuerzas, no tenemos recursos para seguir adelante. Yo sufrí en algún tiempo persecución y todavía pensaba yo en mucho tiempo que era injusto. La verdad, muchas de las cosas que nos pasan, que creemos que son injustas, son resultado de malas decisiones que hemos tomado, pero independientemente, a veces estamos asociados o en un trabajo, vamos a ser perseguidos, o cualquier situación que pase en contra nuestra, Dios sabe el por qué y hay un propósito y no lo entendemos, pero mientras estamos pasándolo, esto se puede intensificar al grado de que una persona, tal vez tú lo hayas vivido, yo lo viví, perdemos la esperanza o creemos que Dios, que ya no hay liberación, y Dios promete que Él es nuestra liberación. En Nahum 1:7, ¿nos lo quieres leer? Sí. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ok, este pasaje me encanta también porque está hablando que Dios es una fortaleza, y vemos castillos antiguos y lugares de refugio que eran grandes, altos, para detener y limitar la invasión de los enemigos. Pero dice, fortaleza en el tiempo de angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces, hay momentos en los que uno puede pensar que ya no hay liberación, y pudiera ser que algunos, como hemos visto en la historia, debemos de aprender o entender que la ayuda de Dios hacia nosotros y su favor proviene o es consecuencia, no porque seamos buenos, es consecuencia de la relación que Él tiene con los que le conocen. Aquí dice con los que conocen su nombre y confían en Él. David, nosotros, el pueblo de Israel, en el tiempo que está escribiendo David esto,
tienen fe y le buscan. Dice en Juan 6, 67, 69, ¿lo tienes? ¿No? Sí. Ok, ¿nos lo puedes leer, por favor? Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ok. Sí. Continúa con el 69, por favor. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, aquí está hablando de conocer, aquí a Cristo. Dios nos ha dado un punto de liberación. Vamos a pensar en esto. Cuando pecamos, tenemos dificultades frente a retos o al creer que Dios no nos escucha, entonces el hombre se olvida de Dios ante estas cosas. O la otra, si estamos hablando de nosotros mismos que hemos depositado nuestra vida en Cristo, podemos sentirnos tan angustiados o tan rebasados de lo que estamos viviendo, que podemos sentirnos abandonados o que Dios ya nos olvidó. Pero conocemos a Dios, por eso es importante leer su palabra, porque aquí está diciendo los que conocen su nombre. Entonces, si conocemos a Dios y a su carácter, y en su carácter son sus atributos, cada vez más y más, es una invitación este salmo y todos estos podcasts a conocer más de la palabra de Dios. Entonces, por consecuencia, podemos tener más seguridad y confianza en Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Es tan sencillo como, tú me conoces a mí menos que a tu mamá. Entonces, ¿en quién puedes confiar más? ¿En mí o en tu mamá? Pues en mi mamá. ¿Por qué? Porque la conoces, tienes años conociéndola, vives con ella, independientemente cuando los hijos se salen de casa o se van a otros lados, la relación continúa y por eso puedes tener, para que tú tengas cada vez más confianza en mí, tenemos que dedicarnos más tiempo, por así, más charlar. Esto es igual. No podemos conocer a alguien. Para conocer a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Es dedicarle tiempo y cultivar esa relación con ese alguien. Lo mismo sucede con Dios. Entre más de tiempo le dediquemos, charlar, leer su palabra, más conoceremos lo que Él nos dice. Aquí continúa este salmo, en el versículo 11 y 12, David nos exhorta a alabar a Dios y publicar entre los demás sus obras. ¿Cuál es la mayor obra de Dios? Él puede resucitar, levantarnos de la enfermedad, darnos trabajo, etcétera, etcétera. Pero la obra principal de Dios es la obra benéfica que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Hablábamos aquí que a veces estamos tan abatidos, tan angustiados que creemos que no, o perseguidos, hay personas que han perdido inclusive la vida, porque olvidamos el carácter de Dios y que Él es justo y que Él ama a los suyos y Él cuida su creación. En el Salmo 139, 14, ¿qué dice? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ok. Este salmo nos sigue invitando a alabarle porque Él es defensor de los oprimidos, de los humildes, y Él es quien hará o nos hace justicia, independientemente del tiempo que se tarde, Él nos hará justicia. Y al hablar de justicia, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, la justicia de Dios es Cristo mismo, su obra en la cruz. En Romanos 12, 19, dice que, hablando de las personas que verdaderamente sufren oposición, que son oprimidos, que son vejados, inclusive hay personas que han perdido la vida. Aquí hablábamos primeramente de Pablo, cuando está él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, él estaba por partir de este mundo por causa del Evangelio. Y sin embargo está invitándonos a que nos alegremos y que Dios se va a encargar de la situación que suceda. Suceda lo que suceda. ¿Qué dice en Romanos 12, 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay un tiempo en el que Dios hará retribución
y dará su pago a los que han hecho lo que hayan hecho. A nosotros o a todo cuando leemos en la antigüedad o en el futuro, a cualquier persona, gobierno que se levante en oposición contra Dios. Él traerá retribución. En el versículo 13 y 14, David está diciéndole a Dios, ten misericordia de mí y mira mi aflicción. David le pide a Dios que se acuerde de él en tiempos de aflicción. Y nosotros podemos decirlo, pues en alguna enfermedad, Señor, acuérdate de mí, pero más que liberarlo de su aflicción, hay algo bien importante que él dice: tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Si algo debemos de pedirle a Dios que nos libere de algo, es para que Él se glorifique en medio de esa situación, en nosotros, que nos haga seguir cambiando, y publicar que es Dios, primeramente reconocer que es Dios quien tiene misericordia de nosotros, y que David le pide a Dios que se acuerde de él en los tiempos de aflicción para que pueda seguir glorificando a Dios y se goce. El mayor gozo que puede uno tener es en el gozo de la salvación, independientemente del problema que tengamos, hayamos tenido o vayamos a tener. Eso no nos escapamos de eso. Nuestro mayor motivo de gozo, el mayor motivo de gozo que puede experimentar y que debe seguir experimentando y cantando y gozándonos en lo íntimo. Cuando vamos a la iglesia podemos mostrar nuestra mejor cara, pero cuando nadie nos ve, cuando esas pequeñas dificultades o la soledad, qué sé yo, debemos de seguirnos gozando independientemente de los problemas, porque nuestro mayor gozo es haber sido liberados. El mayor motivo de gozo que podemos experimentar un ser humano o aquel hombre o mujer a quien Dios ha perdonado sus pecados y es salvo con la salvación de Dios. ¿Y quién ha traído esa salvación? Cristo. En el Salmo 51, aquí habla bastante de si quieres yo lo leo. El Salmo 51 del 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nos habla de una confesión, este salmo, después de que David, un hombre conforme al corazón de Dios, él fue un pecador como cualquiera de nosotros. Y hablábamos que el mayor gozo que puede experimentar una persona, independientemente de lo que nos esté sucediendo, es el gozo de la salvación que Dios ha traído al ser humano, a cada uno de nosotros que le hemos recibido. En el versículo de este mismo salmo, del 8 al 13, ¿lo quieres tú leer de este mismo salmo, del Salmo 51? Sí. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ok, esto es básicamente lo que está diciendo David, que se acuerde de él en los tiempos de aflicción, para que él pueda seguir publicando las maravillas de Dios y su salvación. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación nos habla de liberación. En Lucas 19:10, Cristo mismo, que estamos hablando de que es nuestro libertador, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todavía, si no queremos decir más, Habacuc, que está también pasando, lo que leíamos en un principio, que él decidió alegrarse en medio del juicio que iba a traer Dios al pueblo en el cual él estaba profetizando. Él estaba en medio de este problema y, como dice, aunque no haya comida, aunque no esto, aunque los animales, con todo yo me alegraré en Dios, que es mi salvación. Pero dice en el 18,
independientemente de las cosas que iban a venir, de escasez, problemas, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Algo que tenemos que recordar, que nos dice en este salmo, de los versículos 15 al 16, dice que Dios tiene absoluto control de todo. Lo hablamos y lo hablamos, que Dios es el que sustenta el universo y por lo tanto tiene el control de todo. Algo que también debemos de recordar, independientemente de los problemas que estemos viendo o viviendo a nuestro alrededor, es que la victoria ya está ganada por Cristo. Y se nos olvida, y el enemigo viene a atacar. No, tú que confías, no que tú esto. Y mira el problemota, y eso es una tarea que debemos de recordar. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Cristo ya venció. Leía el otro día que Cristo iba a triunfar. Pues Él va a venir al mundo, pero ya triunfó. Y exhibió a Satanás en la cruz. Entonces, Dios, Él ya ha triunfado. El triunfo de Dios es absoluto, porque ya triunfó. Cualquier hombre enemigo. Algo que tenemos que dice aquí es que los hombres caen en sus propias trampas. Y a veces se nos olvida, estamos tan inmersos en el problema, en la aflicción, que se nos olvida que Dios ve, Dios juzga. Y parte de esto que estamos a veces pasando es parte del propósito de Dios. En la omnisciencia de Dios, aunque estas personas que se oponen a Dios están dentro de su propósito, y no quiere decir que esté bien lo que están haciendo, no estamos diciendo eso, sino que Dios, como es un Dios omnisciente, no justifica a los impíos, porque a final de cuentas el daño que hacen ellos es primeramente a ellos mismos, porque están en oposición, en rebeldía, o como dice Pablo, no des cosas contra el aguijón, están dando cosas contra el aguijón, se están lesionando a sí mismos y a nosotros. En segunda, Dios muestra su grandeza cuando obra en favor de los que le aman, o le amamos. Él obra en nuestro favor y a la vez está obrando en la forma que puede usar los planes de estas personas, los planes malignos o todos los que se oponen a Dios, porque tiene un propósito en ello, en los planes de los impíos, al ignorar o olvidar o dar la espalda a Dios, o reconocen o rehúsan, número uno, la misericordia de Dios. Se olvidan que Dios ha tenido misericordia y paciencia de Dios hacia ellos a pesar de su rebeldía, y esto me recuerda que nosotros también estuvimos un tiempo en oposición y rebeldía a Dios, y tuvo misericordia de ellos. Y se les olvida a estas personas, número uno, que el juicio va hacia ellos mismos. Dice en Gálatas 6, 7 y 8, del 7 al 8, ¿lo lees, Jimena, por favor? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Proverbios 4, 26 y 27 nos invita a que examinemos qué camino andamos y que eso es para nosotros, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, seguir a la cruz, seguir a Cristo, seguir lo que la palabra nos indica. Desde Deuteronomio dice, a los cielos, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, no hay escapatoria del hombre. Es que yo no sabía. En este sentido, hasta hablándole al pueblo de Israel, cuando le dice, llamo por testigos contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos invita desde siempre, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bien, hablando de los oprimidos, el ser humano ha olvidado, o los inicuos han olvidado, uno, la majestad de Dios, su gloria, sus leyes, su misericordia, su presencia, su justicia, o tal vez por temor, o porque hay personas que se complacen en su maldad, en su pecado. Pero Dios
también las circunstancias a nosotros sean tan difíciles, nos pueden hacer sentir que Dios no nos ha olvidado y que nuestra causa está perdida. Ninguna causa de los hijos de Dios está perdida, porque Dios nos promete que no siempre nos vamos a sentir así. O a una persona que esté escuchándonos y pueda estar totalmente hundida en sus problemas, en sus aflicciones, la invitamos que en Cristo hay salvación, en Cristo hay libertad, hay liberación, y que Dios nos promete que nuestra esperanza o la esperanza, lo que Él nos promete en su palabra, no vamos a ser decepcionados, independientemente de lo que veamos alrededor del mundo, y esta esperanza no perecerá. En Mateo 5, del 3 al 12, nos habla de las bienaventuranzas, de los que lloran, de los que sufren. Dios muestra su ya hablamos de que muestra su grandeza, perdón, me equivoqué. Ok, ya para terminar, dice, del 19 al 20, ya habla que desde el 17 que los malos van a ser trasladados al Seol. Del 19 al 20, ya para concluir, nos dice, este salmo nos invita a reconocer por un lado que todo hombre bueno o malo tenemos un lugar delante de Dios y que debemos de conocer nuestro lugar. En Isaías 6:5 nos dice, ¿lo quieres leer, hija, por favor? Sí. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Se le olvida al hombre, hablábamos de que se siente poderoso cuando le da la vuelta a la espalda a Dios, y por lo tanto piensa que no va a haber retribución. Este salmo nos dice que todo ser humano, toda nación, todos conoceremos, dice que todos reconoceremos quién es Dios, y toda rodilla se doblará, ya sea por la buena o por la mala. No hay escapatoria. Algún momento, como decíamos, Dios no se olvida y Él traerá retribución, hará justicia. Nos gusta siempre hablar del amor de Dios, de su misericordia, pero Dios es justo y no olvida. A todas aquellas personas que han experimentado o reciben su amor, su misericordia, su liberación, que es igual a salvación, lo conocen, cantan, publican, hablan a otros de sus obras y la obra de Cristo en la cruz. Por otro lado, este salmo nos habla de la liberación de David, y nosotros estamos hablando que esa liberación la trajo Cristo en la cruz y debemos de publicarlo, y lo estamos publicando hoy. Por otro lado, nos dice este salmo que Dios mediante el castigo enseña lo que no quisieron aprender aquellas personas que no quisieron aprender de la misericordia de Dios, olvidándolo o dándole la espalda. Cualquier hombre, mujer o nación que lo olvide, Dios traerá y se hará recordar de ellos, los va a enfrentar, porque somos polvo. Cualquier gobierno, persona que se levante en oposición a Dios porque se crea superior aún de los otros, Dios lo hará morder el polvo. En Lamentaciones 3, del 22 al 23 dice, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Muy bien. Ha habido momentos en mi vida que pasé momentos difíciles como cualquiera de ustedes, y yo pensé que Dios era injusto o que no era justo lo que yo estaba pasando. Gracias a muchas de esas situaciones injustas, por pecados de otros o por malas decisiones mías, yo conocí más a Dios porque me hizo doblar la rodilla y reconocer y aprender por medio de la palabra de Dios, como dicen Lamentaciones. Cuando hablamos de justicia, dices, pues Dios es, antes que independientemente es justo, pero antes de que ejecute su justicia o sus juicios, ha tenido paciencia y misericordia. Y dice que por la misericordia de Dios no hemos sido
consumidos, porque si nos enfrentáramos a Dios así de volada, porque el pecado ni el pecador pueden estar delante de Él. Nuevas son cada mañana. Ya para concluir, hoy todavía es tiempo. Es tiempo que dice en 2 de Corintios 6:2. ¿Quieres leerlo, Jimena? Sí. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Todavía hoy, a ti que nos escuchas, es tiempo de pedir y reconocer delante de Dios que somos polvo, que somos pecadores, pero Él ha ofrecido una puerta, ha ofrecido liberación. Todavía hoy es tiempo aceptable en que podamos recurrir a Dios para pedirle que nos liberte, que nos salve, para algún día estar con Él en el cielo. Esa es la mayor promesa y esperanza que tenemos, que pase lo que pase en este mundo, porque este mundo pasará, pero la palabra de Dios y sus promesas permanecen para siempre. ¿Quieres completar algo más, hija, que comentarnos? Pues que así como estamos en las pruebas como David, gocémonos porque el plan de Dios ya está hecho, tenemos que confiar en Él y veremos cómo Dios obra en nuestras vidas siempre y cuando comencemos a leer su palabra y ver lo que Dios quiere para nosotras. Primeramente, recibir su salvación, recibirlo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. La decisión es tuya, nosotros ya lo hicimos y por eso sabemos y estamos gozosas y estamos publicando aquí su amor, su misericordia y sus maravillas. Gracias.